Esta noche nos acompaña en diálogo el padre Juan Ángel López como portavoz de la Arquidiócesis de Tegucigalpa para conocer más detalles en torno a las determinaciones de la Iglesia ante esta situación, ante esta emergencia. Buenas noches, padre, qué alegría poder saludarle. Bueno, recién escuchamos, padre, toque de queda. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para no caer en pánico? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través del Notifides. Bueno, en primer lugar, yo sé que las palabras suena un poco dura, ¿no? Es decir, toque de queda ya genera algún susto para todos, sobre todo porque nos recuerda que los toques de queda giran en torno a los golpes de Estado normalmente, pero les recuerdo que también lo hubo para el huracán Mitch. O sea, durante esos días posteriores a esta crisis también que vivimos los hondureños, hubo necesidad de colocar en algunos momentos un toque de queda para que así no anduviera circulando tanta gente. Evidentemente no es comparable con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, porque esta no es una realidad que únicamente nos atañe a los hondureños, sino que realmente está afectando al mundo entero. Los países más poderosos están doblegados, están de rodillas frente a este virus y bueno, nosotros no somos la excepción y por eso tenemos que aprender de lo que otros ya tienen como experiencia, de ver la experiencia de lo que ha pasado en Italia, en España y ser capaces de comprender que estas medidas, aunque resulten tan duras, tan drásticas, no son arbitrarias, es decir, no son de un carácter temperamental, no nacen producto de la pasión, sino que nacen de buscar una manera de controlar esto. Y lamentablemente, Carlos, lo que hemos visto en estas últimas horas es que la gente no quiere hacer caso. O sea, no entienden que esto, usted puede andar bien y aparentemente no tiene ninguna afección, ningún síntoma, pero puede ser portador de esto. Además, en Tegucigalpa, como ya lo señalabas tan acertadamente, pues están la mayoría de los casos, precisamente porque las personas, el paciente cero, no tomó las precauciones y luego eso se fue regando en su familia y poco a poco está llegando a otros lugares. Entonces, por eso creo que se tiene que tomar esta medida, aunque no nos guste, aunque nos toque recluirnos en nuestras casas, pero como bien lo señalaba el padre Carlomagno en la entrevista que tenía con Eddie, es una oportunidad también, veámoslo así, es una manera distinta de vivir la cuaresma, de vivirla en familia. Yo sé que algunos dirán, yo ya estoy cansado y aburrido. Yo no sé quién se aburre estando en su casa, oigan, eso es raro, porque yo tengo tanta cosa que hacer, ahí tengo un montón de libros que los tengo acumulados y que no he podido leer, y entonces alguno de esos me voy a leer en estos días. Es decir, tenemos que buscar la manera de ocuparnos, y los que son familia, pues que tienen hijos y todo, es un momento para educar en valores, no para educar detrás únicamente de una pantalla de juego de video, sino ser capaces de educar en la convivencia, en el diálogo, en la oración. Yo sigo insistiendo en esto, por eso el hashtag que yo estoy usando mucho es ese, ¿no? Yo me quedo en casa orando. O sea, yo me quedo en mi casa, pero quiero orar, también quiero tomar tiempo para ustedes, les agradezco infinitamente, Suyapa Medios están haciendo un trabajo extraordinario, o sea, con las horas santas, reportando la lección divina con el Padre Tony, las misas transmitidas de diferentes lugares, yo sé que se transmite también la misa de Suyapa Medios en la mañana, pero es lindo también que nos demos cuenta, y la gente así lo siente, que en otras parroquias estamos haciendo lo mismo y que la gente siente esa cercanía, siente encontrar a su párroco, a su sacerdote que también le acompaña. Yo creo, Carlos, que sí, suena feo lo de toque de queda, no nos gusta, perfecto, pero tenemos que acatar esas disposiciones porque es para nuestro bien y para el bien de los demás. No hay que ser, hoy la primera lectura hablaba de la lepra de Naamán, el sirio, y yo creo que el problema es que la lepra más grande que tenemos en Honduras es esa del egoísmo y la indiferencia. O sea, la gente solo piensa en ella y no tenemos que caer en esto. Es dolorosísimo que haya actitudes tan, llamamos, soberbias, orgullosas, que no nos están llevando a ver más allá de nuestra nariz y tenemos que ser capaces de pensar en los demás. Padre Juan Ángel, en historia, particularmente de la Iglesia en nuestro país, ¿ha ocurrido esos momentos en donde el templo o se restringe la entrada al templo debido a una situación, en este caso por la pandemia del coronavirus? Ok, a ver, ¿cuánto tiempo tienes? El problema es el siguiente, fíjate. Resulta ser que allá por 1909, cuando vino el primer nuncio, el internuncio, el cardenal Giovanni Caliero, Juan Caliero, el primer obispo salesiano, el primer cardenal salesiano, políglota y músico, cualquier parecido con el nuestro es pura coincidencia, resulta ser que
Cuando él venía, las autoridades que estaban manipuladas por los masones, se les ocurrió decir que se iban a cancelar todos los eventos públicos y la catedral tenía que estar cerrada para que no lo recibieran a él. Y era un brote de varicela. Y entonces la gente tampoco le prestó mucha atención, pero en ese caso era mentira. En ese caso era sencillamente una manipulación para controlar, digamos, que no hubiera aglomeraciones de gente y no se manifestara el pueblo católico. Pero en este caso no es mentira. O sea, en este caso no podemos decir que el gobierno sencillamente se inventó el COVID-19 porque, vamos, hay tantísimos muertos fuera. Yo el día de hoy he ofrecido la misa pensando en los 6 sacerdotes de la diócesis de Bérgamo que ya han perdido la vida. Fíjate, o sea, allá en Italia son varios sacerdotes que han perdido la vida. Entonces, ha perdido la vida un sacerdote, Monseñor Rini, que yo lo conocí estando allá en Roma, y entonces no podemos caer en esto, pues, o sea, tenemos que ser responsables. Pero sí, se ha pasado en la historia que en algún momento nos han cerrado los templos, insisto, en este caso fue por una supuesta epidemia, pero sí, se han cerrado los templos en algún momento. Padre Juan Ángel, también es importante hacer un llamado a la población a no perder la fe, porque muchas veces ante estas tribulaciones, nos dejamos ir por las noticias falsas o por aquellos comentarios que afectan al final nuestra fe. ¿Qué debemos de hacer, Padre? Bueno, 2 cosas. Primero, meterle raíz cuadrada a esas noticias, ¿verdad? Es decir, no nos podemos tragar todas las cosas que se dicen. Mira tú que en estos días han hablado de tantas cosas. Ahora había que cerrar las ventanas a las 11 de la noche porque iban a andar los helicópteros de la Fuerza Aérea, 5 helicópteros tirando un desinfectante, yo no sé qué tipo de cosas. Tengo un amigo queridísimo, compañero mío ahí en la Fuerza Aérea, un coronel, y me dice, en serio que la gente es creativa, porque yo le mandé la cosa a manera de broma, ¿no? Y él me dice, la gente en serio que no tiene oficio. Claro, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo, y en Honduras somos uno de los países más afectados por las fake news, pero sobre todo, fíjate, más afectados por la posverdad, Carlos. Ahí es donde está más grave el asunto. Se dice, me mandan un tuit y dicen Carlos Ramos, el director de Suyapa Medios, ya murió de coronavirus. Y entonces nadie pregunta si realmente fue cierto. Empiezan a hablar y aunque salgas tú diciendo aquí estoy yo vivo, pero igual van a seguir hablando de eso. Van a seguir diciendo que no, que es mentira, que era una grabación, porque aquí la gente está metida, es una psicosis dañinísima, que nos está haciendo muchísimo mal. No podemos creerle a cualquiera. Por eso lo que tú decías antes, hay que confiar en los medios oficiales, para eso existen. Aquí hay una suspicacia porque no le creemos a nadie y entonces estamos diciendo ahorita, ¿cuál que son 8 casos? Son más de 200 y otros dicen más de 500 y ahí van sumando, oye, y entonces al final ya son más de 2000, ¿será? Es decir, es que la gente no le cree al gobierno, pero la verdad es que no nos creemos ni a nosotros mismos. Y entonces, por eso precisamente en este momento es donde tenemos que volver la mirada a Dios y poner nuestra mirada en Él. Yo lo decía en alguna de las transmisiones en estas horas, que lo difícil es que para los que tenemos fe, esto lo estamos viendo de una manera distinta. Una crisis sin Dios, oye ya, mejor entiérrate. Pero una crisis con Dios, sabiendo que lo tienes a la par, que es una señal de los tiempos. El Concilio Vaticano II nos hablaba de eso. Aprender a leer las señales de los tiempos. Bueno, Dios no nos está hablando únicamente en su palabra. Claro que nos habla en ella, pero también nos habla en los acontecimientos de este mundo. Y ahora nos está diciendo, miren, ustedes en su infinita soberbia ahora tienen que volverse humildes. Y el tiempo, mira, esta cuaresma está siendo extraordinariamente especial. Yo por eso sigo insistiéndolo. Lo he puesto también en alguna publicación. Así está siendo la cuaresma, ¿cómo va a ser la Pascua? La Pascua va a ser una alegría desbordante y tenemos que tener fe porque es que el Señor no se va a dejar ganar. La muerte nunca ha tenido la última palabra ni la tendrá. Y la luz vence a las tinieblas. Y es eso lo que vamos a celebrar. Alguno ya está preocupado, Carlos, y has visto tú el comunicado que mandó, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que han cancelado las procesiones y los eventos públicos para la Semana Santa. En Sevilla se ha hecho lo mismo. Bueno, en Italia también ya se ha dicho, la Casa Pontificia ha comunicado que el Triduo Pascual será vivido en privado, el Santo Padre lo hará en privado, y bueno, varias cosas similares en otras partes. En Guatemala lo mismo. Bueno, pero es que ahí es donde entra el valor de lo que somos, ¿no? O sea, es que la Semana Santa no va a ser igual. No, no va a ser igual. Pero ojalá que la Pascua también no sea igual.
O sea, que no lleguemos a la celebración de la Pascua de la misma manera, como que pensando que va a ser playa, es ir a la playa la Semana Santa. No, yo creo que, insisto, veámoslo con fe, Carlos, veámoslo con esperanza, veámoslo con confianza y veámoslo sobre todo desde la perspectiva de que nosotros seres humanos somos criaturas, no somos creadores y tenemos que poner nuestra mirada en el Creador para que no se pierda el equilibrio de lo creado. Todo esto ha sido provocado porque ha habido abusos en contra de la creación y es eso lo que ha provocado este virus. Este virus ha surgido precisamente del abuso, del manejo de alimentos que no son alimentos, así de sencillo. Y entonces por eso estamos viviendo esta crisis. Entonces volvamos a Dios, volvamos al orden del Creador para que nosotros criaturas vivamos en consonancia según el ritmo de Dios y no según nuestros caprichos. Padre, muchas gracias por habernos atendido y nos quedamos con su hashtag. ¿Me quedo en casa? Orando. Orando. Así es, yo me quedo en casa orando. Sí, me quedo haciendo otras cosas también, ¿verdad? Pero sobre todo yo me quedo en casa orando. Bien, muchas gracias, Padre Juan Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un abrazo desde la distancia porque yo no sé cuándo te voy a poder volver a ver si estamos en toque de queda. Así es. Bien, muchas gracias al Padre Juan Ángel López que nos ha atendido en esta noche, motivándonos también, explicándonos las razones o la actitud que debemos de tener ante esta situación que ciertamente pues, no, nos preocupa un poco, o nos preocupa, mejor dicho. Pero si tenemos fe y tenemos la alegría y tenemos el compromiso y tenemos la convicción que vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. Pero depende de nosotros. Así que bueno, a quedarse en casa orando realmente porque vale la pena. Hay que hacer otras cositas también por ahí, pero mientras tanto es válido también orar.